Bien, muy buenos días. Hoy vamos a estar continuando la clase que corresponde a alteraciones cromosómicas y como segunda parte de este tema vamos a tocar lo que serían las alteraciones cromosómicas numéricas, o sea, alteración en la cantidad en cuanto al número de cromosomas. Para esto, antes de comenzar directamente con lo que serían las alteraciones, vamos a hablar un poquito del cariotipo. Ya ustedes saben que todo el material genético de una célula o casi todo el material genético de una célula se encuentra dentro del núcleo y dentro de este núcleo se encuentra contenido lo que nosotros denominamos cromosomas, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, tanto las alteraciones pasadas que vimos, que eran las estructurales, como las alteraciones numéricas que vamos a tocar hoy, para usted poder hacer el diagnóstico definitivo de dicha enfermedad, necesita visualizar el cromosoma, porque en cuanto a la estructural, usted necesita saber si, por ejemplo, si es una deleción, que le falta una porción a uno de los cromosomas, como por ejemplo acá. Y en el caso de que sea una alteración numérica, por ejemplo, que su paciente tenga un cromosoma de más, vamos a decir en el par número 21, se podría evidenciar la presencia de ese cromosoma extra. Entonces, para eso necesitamos realizar un estudio que es lo que se denomina cariotipo. Cariotipo. El estudio de los cromosomas de forma general se conoce como citogenética. La citogenética es el estudio de los cromosomas y la patología que se encuentran relacionadas con lo mismo, ya sean estructurales, como ya hemos mencionado, y las numéricas que vamos a comentar hoy. Entonces, el cariotipo será la base para el diagnóstico de todas las patologías que vamos a hablar hoy. Por eso es sumamente importante que usted tenga pendiente esta parte, porque cada una de las patologías que vamos a ir mencionando, usted tiene que entender de forma, vamos a decir, un poquito profunda el fenotipo de ese paciente, cuáles son las características, manifestaciones físicas que usted puede evidenciar, que en la mayoría de los casos le pueden hacer el diagnóstico, pero también necesita conocer los hallazgos que se ven a nivel del cariotipo en cada uno de esos pacientes. Entonces, entrando ya en materia, las alteraciones cromosómicas numéricas ya ustedes saben que serían sencillamente la adición de un mayor número de cromosomas a lo que sería lo normal. Ya sabemos que la cantidad de cromosomas normales para una célula diploide es 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas y siempre ahí ponemos, recuerde lo de la relación de un hombre y mujer, XX para la mujer, XY para el hombre. 46XX, 46XY. Entonces, las alteraciones numéricas se van a dividir en dos grandes tipos, que son las poliploidías y las aneuploidías. Las poliploidías, que son estas de acá, simplemente son la adición de otro conjunto haploide de cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene, por ejemplo, lo normal, que son 46 cromosomas, usted añadirle otro conjunto haploide es añadirle 23 cromosomas más. Le añade dos conjuntos haploides, le está añadiendo 46 cromosomas más. Por eso es que dentro de las poliploidías tenemos dos grandes grupos, que son las triploidías, al paciente se le añade otro conjunto haploide, por lo tanto tiene tres conjuntos haploides. Los dos normales, que son 46 cromosomas y 23 cromosomas más, que hace un total de 69. Esas triploidías se deben mayormente a un fallo durante la meiosis, durante la división en la fase meiótica. Tenemos entonces las tetraploidías, que son la adición de dos conjuntos haploides. O sea, usted tiene una doble célula diploide, o sea que tiene 46 más 46 cromosomas más, que hace un total de 92 cromosomas. Y estas tetraploidías se deben principalmente a un fallo en la división ya del cigoto. Ya se ha producido la fecundación, se une óvulo, se une espermatozoide. Bien, entonces es importante saber que dentro de estas poliploidías vamos a tener una patología que podríamos decir que es bien frecuente, que son los abortos espontáneos. Los abortos espontáneos son la pérdida del embarazo antes de las 12 semanas y en la mayoría de los casos los abortos espontáneos se deben a una poliploidía, ya sea triploidía o tetraploidía, porque ambas son alteraciones incompatibles con la vida. Se han visto casos de un embarazo que se haya desarrollado de forma completa, o sea, a los 9 meses, con una tri o tetraploidía, sí, pero igual sigue siendo incompatible con la vida, o sea que eso cursa con la muerte de ese producto inmediatamente luego o durante el nacimiento. Bien, pero recuerden, la mayoría de los casos se relacionan con aborto espontáneo, pérdida del embarazo antes de las 12 semanas.
Y recuerde que el aborto espontáneo es una de las principales causas de sangrado en el primer trimestre de embarazo. Por eso es un detalle que deben tener ahí bien pendiente. ¿Qué sería importante? Dentro de la patogenia de las triploidías, lo más frecuente, es lo que le menciona el libro, le dice que es un fallo durante la meiosis, pero que también se puede ver alteraciones durante la fecundación. Usted puede tener un óvulo que es fecundado por dos espermatozoides diferentes. Por lo tanto, ese nuevo cariotipo triploide de 69 cromosomas va a tener 23 cromosomas que vienen del óvulo, o sea, de la madre, y va a tener 46 cromosomas que vienen del padre, 23 de cada uno de los espermatozoides que se unió con el mismo. O sea que ahí sería un fallo durante la fecundación más que a nivel de la misma meiosis. Tener esa parte pendiente. El otro tipo de alteraciones cromosómicas numéricas, que son las que más vamos a abundar, son las aneuploidías. Las aneuploidías igual son adición de cromosomas extra, pero en este caso lo contamos de manera individual. Aquí añadíamos conjuntos haploides de 23 en 23. Aquí añadimos solamente un cromosoma individual. Por ejemplo, vamos a dividir esas aneuploidías en dos grandes grupos, para que vean que las alteraciones aquí no solamente se van en torno a la adición, sino también a la eliminación de cromosomas. Las aneuploidías se deben principalmente a una no disyunción durante la meiosis, o sea, una no separación. Como no se separan, entonces queda un cromosoma extra en alguno de los pares. Vamos a dividir las aneuploidías en dos grandes grupos, trisomías y monosomías. Las trisomías son las que se corresponden con la definición, que es la adición de un solo cromosoma. El paciente normal tiene 46 cromosomas, un paciente con una trisomía va a tener 47, o sea, un cromosoma de más. Siempre dentro de ese cariotipo resumido vamos a marcar en qué par de cromosomas se encuentra ese nuevo añadido. Por ejemplo, si el paciente tiene un cromosoma de más en el par número 13, pondríamos 47 de 47 cromosomas más 13. La otra variante de las alteraciones aneuploídicas son las monosomías, donde se elimina un cromosoma. Aquí dentro de la monosomía solamente tenemos una patología monosómica compatible con la vida, que es el síndrome de Turner, donde usted va a eliminar uno de los cromosomas X en una paciente, o sea, en una femenina. Sería una paciente femenina 45, una sola X. Tener esa parte pendiente. Entonces, antes de entrar en lleno en las aneuploidías, que es la mayor parte o el mayor contenido de la clase de hoy, vamos a tocar otra patología relacionada con las poliploidías, que es esta de acá. Fíjese aquí, tenemos un ejemplo de los cariotipos. Aquí un cariotipo triploide. Mire cómo cada par de cromosomas tiene 3. 3, 3, 3 en todos. Y aquí tiene 3X. Mire aquí al lado entonces un cariotipo de un paciente con una tetraploidía. Tenemos 4 cromosomas en cada conjunto. Bien. Entonces, la patología que vamos a mencionar es la molidatiforme. Las poliploidías son la principal causa de molidatiforme. Se ha visto principalmente relacionada con lo que sería la triploidía. La mola hidatiforme, usted debe tener pendiente que se divide en dos. Hay molas hidatiformes parciales y hay molas hidatiformes completas. ¿Qué es una mola? Una mola es una anomalía placentaria que se caracteriza por vamos a decir, por un crecimiento exacerbado o descontrolado de lo que serían las vellosidades coriónicas de la misma placenta. Entonces, una mola parcial es aquella donde usted va a encontrar en la sonografía o ya sea en el estudio histopatológico luego de haber retirado o sacado esa mola, usted encuentra tanto tejido placentario, o sea, vellosidades coriónicas, como tejido fetal. O sea que en ese paciente se comenzó a desarrollar un embrión, un feto. A diferencia de la mola completa, donde usted va a encontrar solamente vellosidades coriónicas, no hay tejido fetal. Entonces, el estudio diagnóstico de la mola hidatiforme es la sonografía. Aquí podemos ver esta de acá, la que tiene la letra A, es una mola hidatiforme completa. Aquí solamente se ven vellosidades coriónicas, no hay tejido fetal. A diferencia de esta de acá, donde sí podemos apreciar tanto vellosidades coriónicas como tejido fetal. Fíjese que la mola completa, como posee muchas manchas negras, se conoce como signo de copo de nieve.
Así usted va a diferenciar una mola hidatiforme de otras patologías mediante la sonografía. Esa mola hidatiforme, al igual que el aborto, es una de las principales causas de sangrado en el primer trimestre del embarazo, por lo tanto también es importante tenerlo pendiente durante el abordaje de la paciente embarazada sangrando. Entonces vamos ahora a lo que serían las alteraciones aneuploídicas. Vamos a hablar de trisomías y monosomías. La primera alteración aneuploídica que vamos a tocar es el síndrome de Patau. El síndrome de Patau es una trisomía del par número 13, o sea que el paciente sería 47 más 13, y esta patología tiene una prevalencia de 1 por cada 20.000 nacidos vivos, o sea que prácticamente es una enfermedad poco frecuente. En la mayoría de los casos cursa por la muerte de ese paciente durante el primer mes de vida, o la mayoría de los embarazos con un síndrome de Patau termina en aborto espontáneo mucho antes del nacimiento. Entonces aquí tendríamos unas imágenes que nos van a hablar de las características o del fenotipo del paciente con síndrome de Patau. Recuerde, sumamente importante dos cosas en las alteraciones aneuploídicas que usted tenga pendiente. El fenotipo del paciente, o sea, cuáles son las características y manifestaciones clínicas que tiene el mismo, y el cariotipo, para usted poder identificarlo. Entonces, fíjese, por ejemplo, ya con este cariotipo, sin necesidad de la manifestación clínica, usted puede hacer su diagnóstico. Vamos analizando par por par y vemos que en el par 13 tenemos un cromosoma de más, 1, 2 y 3. O sea que ese paciente tiene una trisomía del 13 que se conoce como síndrome de Patau. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que encontramos en el paciente con síndrome de Patau? Bueno, aquí en las imágenes podemos ver la mayoría. Fíjese que a nivel craneal, a nivel de la cara, el paciente va a tener paladar hendido y un labio leporino. Esa fisura que se ve ahí a nivel del paladar y del labio superior. Vamos a tener microcefalia, cabeza pequeña. Vamos a tener anormalidades grotescas faciales, como estas de acá. Una de las más evidentes es la cicloplejía, que lo vemos en esta imagen. Aquí volvemos a ver el labio leporino, paladar hendido. El paciente también suele acompañarse de otras alteraciones a nivel craneal, como lo son la displasia o hipoplasia del pabellón auricular, o sea, malformaciones del oído, del pabellón auricular, cabeza pequeña, como ya habíamos mencionado. Otros hallazgos en el paciente con síndrome de Patau suelen ser la polidactilia, o sea que va a tener dedos extra. En este caso podemos ver el paciente con 6 dedos en su mano izquierda. Aparte de la polidactilia, o sea, los dedos extra, podemos encontrar dedos superpuestos, uno encima del otro, como se ve aquí. Otras alteraciones, pero ahora internas, que podríamos encontrar en el paciente con síndrome de Patau son alteraciones a nivel cardíaco. Alteraciones cardíacas que casi siempre son las que conllevan a la muerte de ese paciente en el primer mes de vida postnatal, en el caso, recuerde, de que ese logre completar el embarazo, porque en la mayoría de los casos, como habíamos mencionado aquí, se acompaña de un aborto espontáneo mucho antes del nacimiento. Bien, por todas las alteraciones que hemos mencionado y más a partir de la microcefalia, es evidente que el paciente con síndrome de Patau se suele acompañar de un retraso mental severo. Además de retraso mental severo, las alteraciones congénitas cardíacas serían lo que llevarían a ese paciente a la muerte. Fíjese que también podemos encontrar alteraciones en el aparato geniturinario, como lo serían el no descenso de uno o ambos testículos, lo que se denomina criptorquidio. Aquí el cariotipo para hacer el diagnóstico. La siguiente alteración corresponde al síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es la trisomía del par 18, o sea, 47 más 18. Tiene una prevalencia de 1 por cada 5.000 nacidos vivos, o sea que aquí vemos una patología que es mucho más frecuente, pero al igual que en el síndrome de Patau, es casi siempre incompatible con la vida. En la mayoría de los casos termina en un aborto espontáneo antes del nacimiento, y en el caso de que llegue al nacimiento mueren aproximadamente en el segundo mes de vida. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos encontrar en un paciente con síndrome de Edwards? Bueno, a nivel craneal vamos a encontrar una facie pequeña, o sea, una cara pequeña, y vamos a encontrar un occipucio prominente, o sea, alteraciones del cráneo, como lo sería la dolicocefalia. Vamos a tener por igual microcefalia
Y todo esto de la mano de un retraso mental que va a ser menos severo que en el síndrome de Patau, o sea que sería un retraso mental moderado a severo. Vamos a tener hipertonía, que es aumento del tono muscular, igual alteraciones cardíacas congénitas. De forma frecuente vamos a tener comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente o permeable. Otras alteraciones que podemos encontrar internas, o sea, hacia los órganos, son una arteria umbilical única. Vamos a encontrar un riñón en herradura, que recuerde sería ese riñón que están unidos a través de su polo inferior, como si fuera una sola estructura, y por lo tanto durante el ascenso se quedarían debajo de la arteria mesentérica inferior. Vamos a tener hipoplasia de los labios mayores en el caso de las niñas. A nivel fenotípico, o sea externo, es característico del paciente la posición de los dedos del 1 y 4 sobre los dedos 2 y 5 a nivel de la mano. Y a nivel de los miembros inferiores encontraremos pie en mecedora, mejor conocido como pie equinovado. A nivel de la cara, y lo podemos ver en esta paciente de acá, al igual que en el síndrome de Patau, podemos encontrar labio leporino y paladar hendido, y una mandíbula pequeña. Aquí se ve mejor en esta imagen, lo que se denomina micronáctil. Labio superior delgado, una nariz corta, y entonces el puente que se encuentra entre la nariz y el labio superior, que sería el surco nasolabial, aquí lo vemos liso en este paciente. Vamos a tener pliegue epicántico, que se ve en otra alteración numérica que vamos a mencionar adelante, la cabeza pequeña que ya mencionamos, y un perfil medio facial plano. Aquí tenemos el cariotipo de un paciente con síndrome de Edwards. Vemos cómo tenemos 3 cromosomas a nivel de lo que sería el par número 18. Esta paciente femenina, XX. Síndrome de Down. El síndrome de Down tiene una prevalencia de 1 por cada 2.000 nacidos vivos. El síndrome de Down es la alteración numérica, o sea, la trisomía compatible con la vida más frecuente. Tener esa parte pendiente. No es la trisomía más frecuente, porque la mayoría de las trisomías terminan en abortos espontáneos, pero si hablamos de trisomías que sean compatibles con la vida, el síndrome de Down es la más frecuente. ¿Qué se debe tener pendiente aquí en relación a la prevalencia con el síndrome de Down? Importante, y es que la probabilidad de padecer de síndrome de Down o de tener un embarazo con síndrome de Down aumenta con la edad materna. O sea que prevalencia de Down y edad materna son directamente proporcionales. Tener pendiente que, por ejemplo, si la prevalencia normal es de 1 por cada 2.000 nacidos vivos en la paciente que son menores de 35 años, ya en la paciente mayor de 35 años esa incidencia aumenta a 1 por cada 300 nacidos vivos. Y si nos vamos un poquito más allá, en las pacientes que son mayores de 40 años, la incidencia es de 1 por cada 100 nacidos vivos. O sea que es muy frecuente. Aquí tenemos las principales características del síndrome de Down y tenemos por aquí debajo el cariotipo. Fíjese aquí donde tenemos 3 cromosomas a nivel del par 21. Bien, antes de comenzar a hablar de las características del síndrome de Down, tener pendiente algo que habíamos mencionado en la clase anterior de alteraciones estructurales, y es que el síndrome de Down, aunque es una alteración numérica, o sea, lo que está afectado aquí es la cantidad de cromosomas, puede verse o puede ser secundario a una alteración estructural, como lo es la translocación. Recuerde que dijimos que había un tipo de translocación específica que se denominaban translocaciones robertsonianas, donde había un intercambio de segmentos de cromosomas que sean específicamente de tipo acrocéntricos, como lo es el cromosoma 21. Entonces, pacientes que cargan consigo una translocación robertsoniana aumenta la probabilidad de que su descendencia curse con un síndrome de Down. Entonces, ¿qué características fenotípicas encontramos en un paciente con síndrome de Down? Lo primero es que también vamos a encontrar el retraso mental, aunque no severo, como en el caso del síndrome de Edwards o de Patau. Y de hecho, tener pendiente un dato que es que el síndrome de Down es la principal causa de retraso mental a nivel mundial. Sería un retraso mental moderado. El paciente también tiene microcefalia, vamos a tener microftalmia, o sea, ojos pequeños, un occipucio plano, que en conjunto todas esas características con un perfil facial plano son lo que dan el fenotipo característico del paciente con síndrome de Down, que cuando usted ve la faz de ese paciente, usted inmediatamente piensa en síndrome de Down. Vamos a tener ciertas alteraciones oculares, aparte de la microftalmia, como lo que serían el coloboma,
aparición de cataratas y glaucoma en edades tempranas. Vamos a tener pliegue picántico, como ya mencionamos, y una lengua grande protruida. No protección, sino protrusión de la lengua, salida de la cavidad oral. Aparte de eso, a nivel de las manos, de la palma, vamos a encontrar un único pliegue, lo que se denomina pliegue simiesco. A nivel de los miembros inferiores de los pies, vamos a encontrar una brecha o separación entre el primer y segundo dedo. Aparte de esas alteraciones, también vamos a encontrar un aumento en cuanto a los pliegues a nivel de la región nucal, de los pliegues cutáneos en la región nucal. Es importante tener pendiente en el síndrome de Down que hay muchas alteraciones o hay patologías que no necesariamente son exclusivas del síndrome de Down, pero se han visto que padecer de síndrome de Down aumenta no solamente las probabilidades de padecer de esa otra afectación, sino también en edades más tempranas. Por ejemplo, se ha descrito la aparición de enfermedad de Alzheimer y la aparición también de anemia, perdón, la aparición también de leucemia, que es más frecuente en el paciente con síndrome de Down y en edades más tempranas de lo que sería en un paciente normal, tanto el Alzheimer como la leucemia. Aquí tenemos el cariotipo de este paciente. Vamos al par número 21 y aquí contamos 3 cromosomas. Este sería una niña, XX. El síndrome de Klinefelter es también una trisomía, pero en este caso se diferencia de las otras 3 patologías que ya comentamos porque aquellas eran trisomías de los autosomas. El síndrome de Klinefelter, es una trisomía de los cromosomas sexuales. Vamos a tener un paciente con un cariotipo 47 cromosomas XXY. O sea que este paciente tiene 2 X y una Y. Como tiene tanto X y Y, el paciente es un varón. O sea, sería siempre una alteración de pacientes masculinos, del sexo masculino. El síndrome de Klinefelter es exclusivo de niños. Tiene una prevalencia de 1 por cada 1000 varones nacidos vivos. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente con síndrome de Klinefelter? Bueno, ese paciente recuerde que tiene 2X. Entonces vamos a encontrar que la mayoría del fenotipo del paciente con síndrome de Klinefelter es que tiende a aparecer o evidenciar manifestaciones femeninas. ¿Qué vamos a encontrar en este paciente con síndrome de Klinefelter? Bueno, vamos a encontrar alteraciones en las venas, lo que serían venas varicosas, o sea, venas tortuosas, varices. Esto va a predisponer al paciente a padecer de úlceras en los miembros inferiores, pero estas úlceras pueden ser tanto de origen arterial como venoso. Vamos a encontrar una distribución del vello púbico triangular, o sea que tiene un aspecto femenino, aparte de que en ese paciente también podemos encontrar ginecomastia y una distribución general del tejido adiposo, o sea de la grasa, de forma femenina. Por eso se dice que el paciente con síndrome de Klinefelter tiene un hábitus eunecoide, o sea, la apariencia del mismo asemeja como si fuera una mujer o algo intersexo. Parece tanto un hombre como una mujer por las características que tiene hacia ambos lados. Vamos a encontrar que es un paciente generalmente de talla alta, o sea, alto, y con manos y piernas, o sea, miembros superiores e inferiores también de largo tamaño. Vamos a encontrar que el paciente tiene alteraciones a nivel del aparato genital, como son la hipoplasia genital, o sea, testículos y pene de tamaño menor a la media. Vamos a encontrar alteraciones a nivel del parénquima testicular, lo que sería una atrofia o una fibrosis de los túbulos seminíferos. ¿Cuál sería la importancia de tener ese dato pendiente? Que a nivel de los túbulos seminíferos en el testículo es donde se produce tanto la testosterona como los espermatozoides. Entonces, si usted tiene una fibrosis de los túbulos seminíferos, eso quiere decir que el paciente va a cursar con una esterilidad, o sea, es incapaz de la concepción, de tener hijos. Además de que va a tener una disminución de los niveles circulantes de testosterona, que eso aumenta más el fenotipo femenino. Como hay una disminución de los niveles de testosterona, entonces eso produce un aumento de las gonadotropinas que están tratando de compensar el déficit de la misma. Entonces se acompaña también de forma general de un IQ ligeramente disminuido, o sea que el paciente tiene
no tendría un retraso mental ni moderado ni severo como los casos anteriores, pero está siempre un poquito por debajo de la media, lo que le lleva a un comportamiento antisocial y a dificultades en el aprendizaje. Eso a nivel del niño, o sea, en la primera infancia, se detecta porque el paciente tiene dificultades para el aprendizaje y dificultades para el habla. Aquí tenemos al paciente con Klinefelter, XX y una Y, una trisomía sexual. Por último, vamos a hablar de lo que es el síndrome de Turner. Recuerde, el síndrome de Turner no es una trisomía, sino una monosomía, y de hecho es la única monosomía compatible con la vida. Tiene una prevalencia de 1 en cada 2.000 nacidos vivos, pero igual que los otros que hemos mencionado, la mayoría termina en un aborto espontáneo antes del nacimiento. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con síndrome de Turner? Usted tiene la ausencia de uno de los cromosomas X, por eso el cariotipo de esa paciente sería 45 cromosomas X, una X. O sea que como tiene una sola X, serán siempre pacientes femeninas, o sea, es una patología exclusiva del sexo femenino, así como el Klinefelter es exclusivo de los varones. ¿Cuál es el fenotipo de la paciente con síndrome de Turner? Vamos a tener una paciente de talla baja, o sea, siempre de estatura baja. Vamos a tener algunos hallazgos característicos como son rasgos faciales típicos, implantación baja del cabello a nivel de la región nucal, un tórax ancho o tórax en tonel. Vamos a tener las areolas, o sea, los pezones separados uno del otro. Vamos a tener metacarpianos cortos, o sea, los huesos de los dedos y uñas displásicas. De forma general, en toda la superficie del cuerpo pueden aparecer lunares o nevos pigmentados. A nivel del corazón, vamos a encontrar alteraciones cardíacas congénitas, así como lo veíamos en el síndrome de Edwards, en el síndrome de Patau, aunque aquí suele ser mucho menos leve. Característico es la coartación de la aorta en el paciente con síndrome de Turner. Un dato característico, y que se lo puse acá en esta imagen para que lo aprecien, es que la paciente con síndrome de Turner suele tener un cuello corto y una serie de pliegues que se conocen como pterygium colli. Por eso se dice que la paciente con síndrome de Turner tiene un cuello alar, corto y con pliegues. Vamos a tener un poco de desarrollo en lo que serían las características sexuales secundarias, como lo sería el crecimiento mamario. Por eso vamos a tener mamas hipoplásicas, o sea, poco desarrolladas, y vamos a tener disgenesia gonadal. O sea, la paciente o no tiene ovarios o tiene ovarios pequeños y fibróticos, o sea, que no van a funcionar de forma adecuada. Por eso es que la paciente con síndrome de Turner cursa con una amenorrea primaria. La amenorrea es no menstruación. Ahora, esa no menstruación puede ser primaria o secundaria. Primaria es que la paciente nunca ha visto la menstruación. Secundaria sería que la paciente ya ha cursado con menstruación, pero luego de un tiempo entonces cesa de verla. Por ejemplo, una de las principales causas de amenorrea secundaria, el embarazo. Es una paciente que está acostumbrada a tener la menstruación, quedó embarazada, ya no está viendo la menstruación. Eso sería amenorrea secundaria. En el caso del síndrome de Turner es una amenorrea primaria porque esa paciente, como o no tiene ovarios o tiene ovarios hipoplásicos ausentes o fibróticos, nunca va a poder ovular, o sea que no va a menstruar. Por eso el síndrome de Turner es una de las alteraciones que llevan de forma más frecuente a la paciente a consulta por amenorrea primaria. Aquí tenemos un cariotipo de esa paciente de nuevo con síndrome de Turner. Fíjese todos sus pares bien hasta que llegamos a los cromosomas sexuales y encontramos una sola X. Por último, para terminar con las alteraciones numéricas, un término que es el de mixaploidías. Dijimos al principio que las alteraciones numéricas se dividían en poliploidías, que eran tri y tetraploidías, y en aneuploidías, que eran trisomías y monosomías. Una última clasificación, aunque mucho menos frecuente, son las mixaploidías. ¿Qué es eso? Una mixaploidía son condiciones donde el paciente tiene dos o más poblaciones celulares, él mismo, pero diferentes desde el punto de vista genético. O sea, es un paciente con una doble carga genética. Podemos encontrar, por ejemplo, un paciente que sea mitad una carga genética normal, lo que sería 46 cromosomas XX, por ejemplo.
pero la otra mitad de su carga genética es 45, un X. O sea que la paciente tiene por una parte síndrome de Turner y por lo otro es una paciente normal. Eso es una mixaploidía. Ahora, la mixaploidía se divide en dos y es importante que usted conozca bien la definición y diferencia entre estos términos. Vamos a tener lo que se denomina mosaicismo y quimerismo. ¿Por qué hablamos de esto si son patologías que se ven de forma poco frecuente? Porque tanto en el síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, como en el síndrome de Turner, se suele ver o suelen aparecer pacientes cuya explicación de su síndrome no es la no disyunción que vimos al principio, sino un mosaicismo. O sea, hay pacientes con síndrome de Down que son secundarios a un mosaicismo, igual en el síndrome de Klinefelter, igual en el síndrome de Turner. ¿Qué es un mosaicismo? Ya vimos, un mosaicismo son condiciones donde el paciente tiene dos o más poblaciones celulares diferentes desde el punto de vista genético, pero que ambas poblaciones, aunque sean diferentes, se originan del mismo cigoto. Que ahí estaría la diferencia con el quimerismo. El quimerismo igual son condiciones donde el paciente tiene dos o más poblaciones celulares diferentes desde el punto de vista genético, pero esas dos poblaciones celulares vienen de cigotos diferentes. Eso se debe tener pendiente. Mosaicismo del mismo cigoto, quimerismo de cigotos diferentes. Bien, esto ha sido todo con relación a las alteraciones cromosómicas numéricas.